Bueno, muy buenas tardes, amigas y amigos y amigues. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo, a una nueva edición de Vivamos Literae. Este encuentro que hemos organizado por aquí, por el canal del DRD, y que obviamente organiza la biblioteca Héctor Libertela del SEMS. Como habíamos dicho, como habíamos puesto en los flyers, en los carteles, en las presentaciones, hoy 3 de agosto, teníamos la oportunidad de hablar con otro amigo de la casa, un hijo de la casa, no más que un amigo de la casa, ¿sí? Verdaderamente un compañero. Estamos por charlar con nada más y nada menos que con Omar Lluvia. ¿Cómo andás, Omar? ¿Todo bien? Hola, bueno, gracias por todos esos calificativos. Lo de hijo de la casa me gusta, me recabe. Y pienso un detalle más, hijo de esa biblioteca en particular, de ese Sí, lugar, porque ahí, eh, bueno, en parte me crié eh, durante toda mi adolescencia, ¿no? Como un sí, sí. espacio que funcionó como un lugar de formación, de lugar donde podías encontrar, satisfacer algunas curiosidades, y también era un espacio de reunión, no con las características actuales, porque había que No, guardar mucho silencio, había que hablar muy bajito, pero era un lugar donde uno se encontraba con gente. Tengo en la memoria encuentros muy lindos ahí, en la biblioteca. mientras estudié. Y después cuando trabajé también, obviamente. También, sí. Sí, Es cierto, es un lugar de reunión para una pausa, para hacer alguna reunión con algún compañero docente o algún compañero preceptor o claro, lo que sea. Generalmente se utiliza, eso es cierto. Omar, sí. bueno, vamos a tratar de pasar una hora amena, de charlar, no solo, bueno, de conocerte, no, de hacerle conocer a la gente quién es un poquito más Omar y fundamentalmente, bueno, de hablar un poco de todo, de cultura, de poesía, qué sé yo, de todas esas cosas que a nosotros tanto nos gustan. Antes que nada, te voy a decir que antes de que saliéramos a charlar nosotros, hubo una pequeña presentación que después vos vas a ver, ¿sí? Para nosotros, Omar Jouvier es un poeta mateísta, es ex preceptor de la Escuela de Comercio, un apasionado futbolero, fana de Villamitre, ¿sí? Profesor de letras del departamento de la Universidad Nacional del Sur, ¿sí? Del departamento de Humanidades. Sí. Tiene un humor singular, hemos encontrado eso y por eso también lo pusimos. Participa en la organización del Festival de Poesía Latinoamericana de Bahía Blanca, integra la EAPP, Escuela Argentina de Producción Poética, también le vamos a andar preguntando por eso, y bueno, como ya dijimos, es un compañero. Omar, ¿sabés que quería empezar preguntándote? Hago más o menos la misma pregunta porque es como un punto de partida, ¿no? De todos los Mm. entrevistados, y es si vos tenés algún registro en la memoria o en papel de cuando vos empezaste a escribir, ¿no? Sí, sí, sí. No, digo, no guardé no Sí, guardé. Quienes me precedieron no, exacto. no se dieron cuenta, o tal vez son hábitos que incorpora uno. Por ejemplo, uno sí lo hizo con sus hijos, después guardar esas primeras cosas que garabateaban. Y probablemente tenemos también un repertorio de posibilidades mayor para justamente almacenar, hacer Tal archivo cual. que nuestros viejos por ahí no tenían. Eh, tengo presente que una curiosidad particular por aprender eso bueno, que es una abstracción compleja y cerrada, que es la escritura. eh, Entiendo que me interesaba más aprender a leer que aprender a escribir. Mira, Que mi libido, vamos a decirlo, no sé si la tendría a los 4 o 5 años, estaba puesta ahí en tratar de desentrañar esas cosas que estaban escritas y que yo veía, bueno, nada, en el lugar donde trabajaba mi viejo, en la calle, en alguna que otra publicación que podía ver sí, en los lugares que frecuentaba, y que aprendí algo antes de ir a la escuela.
Antes de ir al jardín, en realidad yo no hice el jardín, hice una cosa más corta, porque crecí en otro lugar, en otra provincia, de un año, y yo ya tenía algunas herramientas. Incluso ahí, creo que era un plan piloto, se llama preescolar, y en la provincia de La Pampa. Y recuerdo que aprendíamos, te diría que una cantidad de cosas importantes respecto de la escritura y la lectura. Durante muchos años yo pensaba que había ingresado al colegio sabiendo leer. Mirá. Después me di cuenta, el paso del tiempo me demostró que no, que no era así. Que tenía un rudimento ahí que había aprendido en casa, justamente por curiosidad. Creo que había un incentivo. Eso te iba a preguntar. Sí, un incentivo que tenía que ver con la certeza de que eso era valioso, no porque mis viejos formaran, ni tuvieran biblioteca, ni fueran lectores, pero sí estaba la certeza de que eso había que incorporarlo y que era una herramienta. Entonces, bueno, me la creí yo. Ciertamente, ya te digo, garabateaba algunas cosas, leía algo, y bueno, entré con alguna herramienta ya al primer curso. Me hiciste acordar de una carpeta de ese preescolar que era... ¿La que armaban las profes? ¿Cómo? ¿La que armaba las profes a final de año? La que armaba la señorita Anita, en este caso. Que era un socotroco importante, y donde había varias cosas que esa, sí, yo creo que si la busco aparece. Está, si la busco aparece, tiene que estar en algún lugar. Durante varios años la tengo presente como que estaba dando vueltas. Donde hay cosas escritas y bueno, fundamentalmente dibujos, algún ejercicio, ¿viste? Con otros materiales. Tipo collage. Claro, ese tipo. Sí, me acuerdo que hice un collage, hubo un collage del enojo que tengo muy presente, un día que nos pidieron llevar una tijera. La llevé, y creo que fui uno de los pocos que la llevó. Entonces la maestra tomó otra decisión. Dijo, no, corten con la mano. Y yo me enojé tanto que la hoja que tenía le hice 400 pedazos así. Y la maestra tomó la decisión de decirme que ese era mi trabajo y que lo pegara en la hoja. Y eso está, en esa hoja, en esa carpeta que te digo, está en algún lugar. Que siempre me quedó dando vuelta eso, porque... Qué bárbaro, ¿no? Porque sí, parecía como un castigo, y después yo lo pensé, y tampoco era un castigo. No. O sea, bueno, yo me había encaprichado, eso es evidente, ¿no? Pero había algo que por lo menos me hacía pensar a mí, repensar respecto a lo que había hecho. Sí, sí. No sé si a la profe, a la señorita, se le habrán ocurrido todas esas cosas que pienso yo ahora, porque creo que la educación también era bastante más rígida, pero sí, sin duda me hizo dar vueltas sobre eso, ¿sí? Me hizo pensar sobre eso. Después, vos en la escuela primaria fuiste a la escuela 46, ¿estamos de acuerdo o no? Sí. Fuiste a la 46. Y claro, ya trayendo esta experiencia del preescolar, yo sí, bueno, el otro día con Eva contaba yo que lo mío fue más traumático porque a mí me hicieron ver cómo mi primo leía y yo no. Y se miren lo que hace su primo, y arrancó leyendo, lo queríamos matar. Bueno, quiero decir, pero ya teniendo estas cosas, ¿cómo fue? ¿Por qué? Porque quiero emparentarlo un poco con escuela pública. Yo creo que vos ahí mismo plasmás justamente muchas de estas cosas. Inclusive pareciera que uno nunca se va de la niñez, ¿no? Porque lo digo por ustedes, fundamentalmente por vos y por Marcelo, porque ustedes utilizan mucho el collage para después escribir, o en algún momento lo han utilizado como técnica. Sí. Pero puntualmente escuela tiene mucho de esto que vos contabas recién, de haber empezado a leer algunos carteles y eso, ¿no? ¿Cómo fue escribir eso?
Sí, sí, el ejercicio con ese libro es recuperar algo de esos momentos y también tratar de vincularlos con el presente. Bueno, eso está escrito en 2012, por ahí, Sí, 2011, 2012 más o menos. Eh, y sí, particularmente recuperar todo ese proceso de asimilación de la letra y recuperarla en relación a cosas que me pasaron después, digo, claro, como, claro, yo pensé, no sé, la dimensión justamente de la letra como un objeto en algún momento, tal más allá cual. de lo que constituyera en la palabra, cómo la pensaba, digo, eso de mirar los carteles cuando era chiquito, que en realidad eso que está ahí es un dictum, una premisa de la maestra que dice, bueno, ustedes la mejor manera que tienen de aprender a leer es mirar lo que Vaya, tienen claro, como escrito exactamente. alrededor de ustedes. Y, y cómo, digamos, esa preocupación de los carteles de chico por ahí va pasando a a otras perspectivas mucho tiempo después, ¿no? Aún en la actualidad, digo, yo recorro las calles y me doy cuenta que mis referencias son fuertemente letradas. Exacto. Eh, digamos, no le atribuyo ningún mérito. Me encantaría poder decir de lo de Don Juan a media cuadra, pero me sale el nombre de la calle o me sale el dato sobre el El cartel cartel. o, Qué bárbaro. o a veces el dibujo que hay en la pared, la imagen que hay en la pared, que digamos, eso se ve que se me ha constituido como una marca y muchas veces me orienta más que los puntos cardinales. ¿Sí? Este, oeste, norte, sur, a veces Sí. los engancho, a veces no tanto, pero esas referencias que son nombres me sirven, me ubican. Eh, Cuando, digamos, el tránsito por la escuela primaria, en tu libro Ernesto Guevara quiere ser Papá Noel, y otros papeles, tenés ahí, compartís algunos momentos de la escuela primaria. ¿Cómo fue esa escuela? De barrio, seguramente. Sí, 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 sí. Sí, estuve en varias escuelas cuando niño, bueno, Ah, justamente por mudanzas. mm, Estuve primero en la escuela 59, del otro lado de la ciudad, en Villa Delfina, en la 46, y terminé en la escuela 2, en, ajá. en- Sí, en- sí, 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 sí. en- La en la escuela 2 ahí en manzana el centro. fundacional. Claro, claro, Una exacto. peregrinación hasta ese lugar. Las dos Eh, primeras habían sido más barriales. claro, no, pero estuve como hasta quinto grado en la 46, sí. Ajá. No, bueno, qué sé yo, creo que, ¿quién es que tiene una frase muy linda referida? Algo así como, la patria es la infancia, Ah, ¿sí? yo creo que sí. Bueno, evidentemente ese es un territorio con el que uno guarda un vínculo estrecho de afectos, de pasiones. Es el momento en que te apasionas con un equipo de fútbol, por ejemplo. Claro, ¿Sí? creo que tiene que ver con lo que con que ahí te apropias de muchas cosas en la infancia, ¿no? Y Claro, claramente entonces uno después es eso, sí, 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 sí. fundamentalmente. También tristezas, convengamos, Bueno, digo, sí, pero todo eso es un magma con el que vos tenés una relación a lo largo del tiempo. A veces la tenés presente, a veces no. ¿Sí? Por ejemplo, sí, esto que te sí, dije recién de los carteles, en realidad se me vino ocurriendo en la conversación, no lo había revisado antes. Digo, bueno, exactamente. mira, y eso está allá atrás, está ahí abajo, ¿no? En ese comienzo, o una parte está en ese comienzo. Eh, sí, era un lugar, eran escuelas muy diferentes a las del presente, en condiciones por ahí de confort, pero con una vida comunitaria que a mí me parece que también me dejó alguna marca. Sí, Eh, con compañeros muy diversos, digo, que venían de distintos lugares. Voy a decir algo que
que va a sonar extraño, y bueno, y que fundamentalmente muestra mi documento de identidad, pero tuve algún compañero que en algún momento llegó a la escuela a caballo. Mirá. Estoy hablando de un ámbito urbano, plenamente Sí, urbano. sí, claro, claro, claro. Pero un día cayó a caballo porque su padre tenía un caballo, no sé, y cayó. Creo que llegó medio a prepear, pero Ah, eso a mí me quedó mira. como un acontecimiento, ¿viste? Que rompía cualquier situación. Me acuerdo que se armó un lío importante que justo era o la entrada o la salida. Y Entró casi como si fuera un Juan Moreira. Entró. una onda sí, 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 una onda malevo, ¿viste? Qué Un gaucho lindo. malo. Eh, Había algo de eso, ¿no? No recuerdo bien el acontecimiento ahora. Pero bueno, lo concreto es que, ¿a qué iba con esto? A que, digo, era una escuela donde había una circulación de cuestiones que tenían que ver con la vida barrial, con la vida de una comunidad que además establecía relaciones muy diferentes a las actuales, tanto eran básicamente personales, que tenían que ver con el mundo del trabajo. Es una escuela donde volví a trabajar muchos años después Ah, mirá. y también me emocioné mucho, no sé, de escuchar historias, por ejemplo, de la portera, que era la misma portera que estaba cuando yo iba a estudiar, y que un día me cuenta, vos sabés una cosa, dice, yo me casé en esta escuela. Increíble. Claro, digo, Increíble. eso da cuenta, te estoy hablando, no sé, seguramente eso pasó en la década del 50 o 60, Sí, ¿no? sí. Pero da cuenta de una relación de comunidad que tenían las escuelas, que bueno, después me parece que progresivamente se ha ido perdiendo, en todo caso se mantienen algunos espacios, ¿sí? Sí, Mucho más en realidad acotados. es algo para pensar digamos, como para dialogar eso de el valor que tenía simbólico la escuela en otros tiempos, que la realidad es que ahora es otro, no sé si es mejor Mm. o peor, pero es otro. Este, por ejemplo, al grado de llegar a justamente hacer algo así, ¿no? O decir, una persona donde se casa en una iglesia. Claro, ¿Qué valor le han dado, no? sí, 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 sí. Sí, seguramente ella se casó en la iglesia, pero festejaron Festejó el ahí, casamiento ahí. claro. O sea, en lugar del festejo, no había, seguramente en el barrio, esto es ¿Algún Villa salón? Libre, ¿sí? Claro. No habría salones para hacerlo. Ella tenía algún vínculo con la institución y entonces le prestaron el salón y se casó en Qué el bárbaro. pasillo de la escuela. Digo, se festejó en el pasillo de la escuela. Eh, Eh, te iba a empezar a preguntar un poco por la secundaria, ¿no? ¿Cómo fue? Porque eh, las escuelas de provincia general y de los barrios son un poco más humildes, ya llegar a una escuela como las que nos tocó. ¿En qué momento vos llegaste a las escuelas nuestras? Ingresé en primer año, eh, bueno, un examen de ingreso, Sí, 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 claro, como, claro. sí, 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 Debe haber creo sido que todo un acontecimiento, ¿no? Me refiero sí, 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 sí. Sí, digo, bueno, como probablemente sigue siendo en la actualidad, viste, bueno, con ese proceso de preparación sí. previa, donde, bueno, te jugabas un montón de cosas, hay un poco como vos frente a tu primo que leía, viste, había Sí, que, había que salir, tener un resultado más o menos decoroso. sí, Eh, sí. sí, ¿Qué, sí, sí, qué sí. No, no cosa, tuve. digo, para personas, para chicos tan chicos, ¿no? De repente empiecen a vivir esas situaciones, ¿no? Es un Sí, tema. sí. No sé si yo lo dimensioné demasiado en Mm, ese momento. Sí, sí, o sea, notaba, percibía que era una responsabilidad, ¿viste? Que había que poner todo ahí para que las cosas salieran bien. O sea, como que ahí no se jugaba algo solamente mío, sí. ¿sí? Digo, de mis viejos, y hasta me arriesgo un poco más, me parece los que me precedieron también, Y puede ser, claro. porque mis familias,
Yo pertenezco a nací de dos familias relativamente nuevas en el país, digo, inmigrantes. Sí, sí. La familia de mi mamá debe haber llegado en 1906 al país, y bueno, la de mi papá un poco antes, pero creo que al colegio secundario debo ser de los primeros que ingreso, ¿sí? Sí. De dos generaciones, ¿viste? Sí, sí. Entonces, sí, también ahí había una... Ahora mido que también eso debe haber sido... No que te presionaran, nada de ese rango, pero Era algo muy importante, seguramente. que era, claro, era algo que había que hacer, con lo que había que cumplir, ¿sí? Así que bueno, fue, sí, a través de un examen de ingreso. No tuve la suerte, pero me parece que eso tenía que ver también con este carácter de migrante interno, Sí, de ingresar como otros desde el jardín de infantes, claro, ¿sí? tal cual, tal cual. Porque, bueno, yo venía de otro lado, y esta ciudad me parece que te cobra Sí, las migraciones. seguramente, seguramente. Eh, Es así. digamos, no, era una información que seguramente no no era accesible a mi familia. Y bueno, pero cuando llegó esa oportunidad estuvo, y realmente fue, con el paso del tiempo, fue un espacio del que yo me enamoré. Digo, las escuelas son, claro, hoy cuando vos decías hijo de esta casa, yo digo, qué lindo eso, porque eh, ciertamente recibí un montón de cosas importantes que tienen que ver con la educación sistemática, etcétera, pero también yo sé que en torno a ese edificio se configuraron vínculos que mantengo al día de hoy, afectos, amistades hermosísimas, y con esas amistades también, otra vez el conocimiento, porque digo, junto con el aprendizaje sistemático había toda otra cosa, subterránea, si querés, que Mm. tenía que ver con otros saberes, ¿no? Por ejemplo, la música. Yo considero para la generación mía, la música, el rock particularmente, Sí, es parte de nuestra formación intelectual. sí, porque además fue un movimiento muy importante acá mismo en Argentina en la época en que ustedes eran adolescentes. Claro, exacto. Sí, 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 Fue sí, muy sí, sí. importante. Y había una particularidad. Yo decía esto, bueno, es nuestra formación, es parte de nuestra formación intelectual, porque en la música que escuchabas vos ibas descubriendo cosas que tenían otro soporte, ibas descubriendo libros también, por ejemplo, parte de nuestra educación sentimental, sin ninguna duda. ¿Sí? Con el Sí, rock sí. uno aprendió a querer, a amar también, y, y la particularidad de que hasta el 82, donde yo ya era más grandecito, eh, el rock no tenía las posibilidades de difusión que gana después de Malvinas, No, claro, claro, particularmente el claro. rock argentino, el rock hecho en la Argentina. Sí, sí. Y entonces había una necesidad de salir a buscarlo. Creo que también ahí, en esos vínculos, en esas relaciones con amigos, amigas, el intercambio, el tráfico de información, Sí. si querés, cierto modo de la investigación primitiva para llegar a un disco, a una canción, fue también un aprendizaje importante, que creo que debe funcionar en otros rangos, en otros órdenes de la vida después. ¿Sí? Sí, sí. No sé si Bahía Blanca en esa época, capaz me vas a saber decir mejor que yo, yo no tengo registro, ¿no? Si en esa época Bahía Blanca tenía algún tipo de, digamos, porque el rock en Capital, por ejemplo, había mucho recital en esa Sí, época y decían muchas cosas, o sea, los chicos iban a los recitales justamente a escuchar qué iban a decir los cantantes, o sea, qué cosas iban a exacto. decir. Sí. Porque en ese momento era como que tenía una voz muy importante. No sé si acá en Bahía existía Sí, ese sí, movimiento. sí, había una movida. eh, Ubico. Mi secundario es la dictadura. Claro. Mi secundario termina en el 83.
Exacto. O sea, asume Alfonsín y yo termino en el secundario. Entonces, bueno, eso implica cortes, ¿viste? Cortes muy, muy fuertes, Sí, básicamente con lo que tiene que ver con la vida en sociedad, ¿no? Formas de sociabilidad. Entonces, había grupos de rock, había músicos, pero yo hay algo que me pierdo de el año 78, 77, creo que empiezo a ver esas cosas a partir del 79, más o menos. sí. Que era muy Y pibito, plena adolescencia. pero digo, es la primera vez que me toca ir a un concierto, ¿no? A un recital. Sí, sí. En el Teatro Municipal, un grupo de rock de Buenos Aires que se llamaba Moby Dick. Obviamente rock pesado, ¿no? Es un Era, sí, sí. émulo de Led Zeppelin. Sí. Yo estaba fascinado. Y bueno, esos no tenían, no me acuerdo si cantaban en inglés, sí, cantaban en inglés Y había muchos, claro, sí. y música instrumental. Creo que fue el último que se hizo porque, claro, la gente bailó en el municipal. Y al otro día, habría que salir a buscarlo a la nueva eso, debe estar esa información, al otro día era la comidilla, era el comentario, bueno, Lo el que había pasado. escándalo, porque se había usado el municipal para un recital de rock donde la gente bailó. No creo Que que haya habido buenas palabras. no, en absoluto. Pero lo tengo muy presente y tengo presente también todo un movimiento que se estaba gestando ahí, que se dio y que yo fui contemporáneo, eh, entre el 80, 81, que es el grupo Mate, que era un grupo de música de fusión, de chicos de la edad mía, eh, Julio Moreno, Laucha y Encenela, Claro. Pedro Giorlandini y Ramiro Musotto. ¿Sí? Ellos cuatro, bueno, también participaba otra gente, pero ellos cuatro eran el grupo fundamental. Hicieron tres o cuatro recitales, uno también en el municipal, pero ya Mirá. la dictadura estaba casi, Yéndose. no en Sí. retirada, pero estaba bastante avanzada y era otro modo de relación el que se podía establecer, alguno en el Club Liniers, y eso también, yo lo recuerdo ahora como un fenómeno extraño para el contexto, por el Claro. hecho de que era un grupo juvenil que arrastraba mucha gente. Te estoy hablando de recitales donde el municipal se llenaba. Ah, sí. Y que pasaba en un momento Y en un lugar. donde, claro, la imposición de silencio era muy fuerte. Sí, sí. Había otro grupo, eran chicos estudiantes del Colegio Nacional, un grupo que me gustaba muchísimo, se llamaba La Cumbre, un grupo acústico. Eh, el pianista de ese grupo hoy trabaja en Estados Unidos, creo que es Mirá. ingeniero de sonido, no me va a salir, de la Loza, es el apellido, y el cantante, tiene una voz muy linda, también eran un grupo onda, qué sé yo. Hoy me hacen acordar a Crosby, Still, Nash Young, una cosa así. Eran dos personas, dos músicos, uno cantaba. Las letras, ahí estaba lo que vos decías, ¿no? Las letras de Alejandro Weiner, el apellido de él, del Mm. cantante, eran, por lo menos para mí en ese momento, eran muy, muy iluminadoras. Mirá vos. Me acuerdo Sí, de una sí, sí. canción que hablaba de los techos. Ah, Y era, quiero descansar aquí en estos techos. Para mí, en un momento en que la música, básicamente era la música comercial, donde los tópicos, las temáticas eran bastante regulares, sí. eso de que un chabón dijera, Quiero descansar. voy a hablar de lo que veo desde arriba del techo, Sí. era una sorpresa. Sí, sí. ¿Sí? En Hoy no ese tiene ninguna tiempo. gracia. No, pero en ese tiempo, porque es un tiempo en donde uno está en permanente búsqueda, ese tiempo. Es así. Entonces, es normal justamente que este tipo de cuestiones o de gustos empiecen a suceder. Es decir, te empieza a gustar lo que nadie dice o lo que transgrede cierto Sí. status quo. Eh,
¿Ya ahí tenías algún contacto con la escritura? Sí, hacía pruebas. Contacto me refiero a ya Sí. empezar a hacer mis propios... Me parece que yo ya sabía que quería escribir. Mirá, Lo intentaba, escribía algunas cosas, pero todavía no sabía qué hacer con eso. Durante un tiempo largo, yo creo que cuando estaba en segundo, en tercer año, escribía cosas. eh, Tal vez con alguno de estos compañeros, yo tuve la suerte de ser compañero de alguno de los chicos que nombré. sí, sí. Y tal vez con alguno de ellos intercambiado, pero no mucho más que eso. Y después, siendo un poco, ya en los últimos años, en cuarto año, en quinto también, escribí unas cosas, me interesaba mucho más por investigar, por leer, pero sí, ya lo tenía como algo, incluso estoy evaluando ahora que cuando entro a la universidad, yo no tenía claro que iba a ser docente. Mirá, la pregunta era justamente, ¿Omar es más escritor que docente o docente que escritor? Es decir, ¿cómo Ah, fue eso? no, 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 sin duda, por el tiempo que le he invertido a lo largo de mi vida, soy más docente que cualquier otra cosa. Está bien, está bien. Sí. No quiere Pero, decir que sea bueno. Quiero decir, soy no, más pero qué bueno docente que esto que cualquier otra decís, cosa. de que no tener claro en ese Mm. momento qué. Sí, que cuando yo entro a la universidad, eh, creo que estaba buscando algo que me ayudara a escribir. Por ejemplo, Mirá, saber que estudiar, investigar determinados temas me iban a ayudar a escribir, eh, era algo que seguramente ahí no tenía demasiado en evidencia, pero fue lo que me guió, porque yo no es que ingresé y digo, bueno, voy a terminar acá y voy a ser profesor. Sí, profesor de historia, como yo empecé estudiando historia, pero hice un tiempito, un cuatrimestre, después me puse a estudiar letras. Y es más, me puse a estudiar letras, eso sí, ahí lo tenía claro. Yo voy a leer cosas que me van a servir para escribir. Eso lo tenía uno es, ya uno es, en... cuando escribe, ¿escribe desde el conocimiento? ¿Siempre eso es así o no? eh, Creo que cuando, por ejemplo, te pones a armar un libro de lo que Sí. sea, un libro de poesía, por ejemplo, eh, uno siempre investiga, de manera consciente o no, investiga. Eh, yo creo que ahora, por ejemplo, lo pienso justamente con mucha más claridad. Si digo, bueno, voy a escribir un libro de poemas sobre la telefonía móvil, Ponele. bueno, entonces digo, lo primero que tengo que hacer es estudiar cómo funciona la telefonía móvil, su Es- historia, y eso te da, ver de eso qué es materiales están confianza. hechos esos objetos, bueno. Claro. eh, Tal vez puede aparecer un primer texto y después me pongo a investigar, ¿sí? Pero también puede ser que en algún momento a vos vamos a decirlo así, vamos a usar una palabra de la gastronomía o tal vez de la botánica, este cuaje, digamos, Sí, algo que bien, bien. estuviste pensando 4, 5, 10, 20 años, ¿sí? Qué bárbaro. A mí me parece que que además no estás, digo, el conocimiento no está separado de eso otro que es, no sé, el efecto estético, digo, van de la mano. Sí, sí. Por ejemplo, vos, sí, creo que uno a lo largo de la vida piensa determinadas cosas, las revisa, a veces lees un libro, a veces conversás mucho sobre un determinado tema. Entonces, bueno, esto que te decía recién del rock, por ejemplo, si a alguien, a un contemporáneo mío, en algún momento se le ocurre escribir un libro, mira, te voy a dar un ejemplo muy concreto. Luis Sagasti, Sí, nuestro compañero, sí, sí. eh, escribió un libro que se llama ¿Por qué escuchamos a Led Zeppelin? Creo que es un libro que le pidieron, o sea, que es parte de una colección que se llama Gourmet Musical, de una editorial, mejor dicho,
y convocan a distintos escritores a hacer un libro breve, pues son libros de 100, 120 páginas, sobre un género o sobre un grupo. Yo no sé si Luis se puso a investigar para escribir ese libro. Yo sé que a lo largo de su vida él investigó Led Zeppelin de manera sistemática, pero lo hizo durante muchísimos años. Mm. Yo lo conocí cuando entré a la universidad Ah, y yo sé que las primeras veces que nos encontramos algo hablamos de algún riff de Jimmy claro. Page Sí, 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 sí. o algún detalle que después encontré en el libro cuando lo leí también, ¿no? Eh, em, Y bueno, digo, en ese además, caso no es un libro de poemas, sí, sí, es un sí. libro, es un ensayo, pero un libro con características literarias también, por el modo en que él escribe, ¿no? Por una persona con una sutileza increíble a la hora del uso de las palabras, más allá de que hable de un tema que, que, puede ser trivial muchas veces, en este caso no, digo, me parece que Led Zeppelin no es ninguna trivialidad. No, no, por supuesto, no. No. ¿Sabes qué? Con esto que estás diciendo, se me viene a la cabeza algunas palabras de Mario Ortiz, y creo que en algún momento Marcelo también lo ha dicho, esto de ser un poco chatarreros, ¿no? De la escritura, de ir recolectando, acopiando, Sí. buscando para tener. Y, y también leí en una entrevista que te hicieron a vos que te preguntaron, digamos, con qué podías emparentar tu escritura y vos, digamos, te preguntaron digamos, puntualmente por escritores, pero vos lo emparentás con música, con teatro, con Sí. imagen, ¿cómo es eso? Y digamos, ¿y dónde guardas tanto? Porque ese es el tema, ¿dónde se guarda tanto? Eh, bueno, como verás, hay mucho papel escrito acá. Entonces, bueno, ahí se arma el archivo. Sí, en la memoria creo que mucho menos de lo que uno quisiera, de lo que uno desea, por cierto. Creo que, si bien y esto también es generacional, yo no trataré de no enunciarlo en primera persona. Para nuestra época, los géneros estaban bastante separados. ¿Sí? Cuando estoy pensando en eso, en mi adolescencia, mi primera juventud, yo entro en una carrera como la carrera de letras, entonces, bueno, escribir poesía o hacer literatura como un trabajo separado de otras prácticas. Eso en la concepción. Creo que en el acontecer las cosas eran bien distintas. Justamente, mi formación tiene más que ver, en esa primera etapa por lo menos, con la música que con la literatura. Ah, Ahora que lo mira. estamos charlando desde este Sí, lugar. sí. ¿Sí? Y probablemente la de mis contemporáneos, la del Negro también, la de Marcelo Díaz también, la de Luis también, aunque alguien que yo recuerdo arrastraba ya una biblioteca maravillosa que era la de su abuelo, a la que alguna vez tuve la suerte de entrar y andar husmeando ahí. Tesoro. Groppa, un abogado notable Ah, acá. sí. Y eh, creo que ahí si vos ves la música, pero digo, con el paso del tiempo te das cuenta que en buena medida desde mediados de los 80 en adelante hay una zona de intersecciones entre las distintas disciplinas donde, bueno, la poesía ya no funciona sola. Y hoy lo ves con mucha más claridad, bueno, porque las redes te lo permiten, el caudal de Sí. información que tenemos, entonces vos escuchás podés buscar ahora a un escritor, a un poeta, que en realidad es alguien que está haciendo una producción con elementos, con herramientas que le provee Internet. ¿Sí? Sí. Y entonces
no sé, samplea su voz, agrega imágenes, etc. Bueno, hoy eso es una cosa corriente, pero en rigor lo podés ir revisando hacia atrás, y es una práctica muy común. Y más allá de que en el grupo nuestro, claro, había esto de reconocerse poetas a partir del nombre, Sí, creo que siempre estuvo presente esta práctica de la intersección de disciplinas, ¿no? Del encuentro de disciplinas, aunque no lo ejerciera la misma persona, ¿sí? sí, Y digo, a veces era juntarse con un amigo o amiga que pintara o que hiciera música, y, y eso conformaba algo que era una entidad única. Y, más allá de que en algún momento siempre volvés, bueno, a ver, vuelvo a la estructura del poema, los versos, la división sí, en sí. versos, ¿sí? Pero siempre es lo veo ahora como una zona de intersecciones, y afortunadamente, ¿no? Digo, me parece que eso tiene que ver con una dinámica de intercambio de información que hoy es cosa corriente, pero que ya estaba establecida en ese momento, ¿no? Eh, y que además creo que eso también permite otro vínculo con la vida social, esa situación de intercambio, ¿no? La idea del poeta como un chabón que labura solo y está encerrado, y a mí no me suma. Sí, sí, sí. Bueno, Nunca me sumó demasiado, ¿viste? Y se te nota ahora un poeta social. claro. Es así, es así, es así. ¿Sabes qué te iba a preguntar? En realidad, bueno, como verás, salté un poco, no salté un poco. Hablamos con Eva y con Marcelo justamente del mateísmo, y por ahí no quería, porque yo sé que a ustedes les preguntan todo el tiempo sobre lo mismo, entonces digo, bueno, voy a ir para hacia otro lado. Me interesa un poco también, más allá de saltearme esto, saber un poco qué fue o cómo, ¿qué se sintió, no sé, la primera vez que te publicaron algo? Debe de ser algo muy lindo, ¿no? Y debe ser algo, Sí, no sé si es que uno lo busca todo el tiempo, pero cuando llega, debe ser un lindo momento, ¿no? sí, 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 por supuesto que eh, eso tiene un prestigio de un imán, digamos, del que me parece que no se escapa nadie. Eh, Eh, Más allá de que uno pueda determinar después, bueno, no es tan importante, ¿sí? Está imantado de una fuerza de la que no nos escapamos. Eh, en ese grupo sucedió también que, justamente por esta condición de ser gente de la periferia, ¿no? sí, Hoy es más común que alguien de un lugar más chico pueda tener algún grado de visibilidad. Durante la década del 80 me parece que el polo que es Buenos Aires, sí. que es Capital Federal, y Acaparaba. alguna otra ciudad grande, se llevaban todos los ojos. Además estaban los medios de difusión más importantes. Y te diría que hasta el 90 y algo también, no sé, por ejemplo, Sí, sí, el diario de poesía salía en Buenos Aires, sí. Vos mirás la tapa del diario y dice Buenos Aires, Rosario, Montevideo, ¿sí? Ejerce como, sí, sí. como una búsqueda de ampliación de esos espacios, y, y para nosotros acá era como raro y caro fundamentalmente publicar. Caro. Pensá, claro, procesos inflacionarios e hiperinflacionarios que hacían que fuera muy difícil acceder a la posibilidad de publicar un libro, ediciones seguramente chicas las que podías hacer acá, que no tenían mucha factibilidad de llegar más allá de las fronteras de la ciudad. Creo que eso se revierte fundamentalmente con Vox, con el Claro. proyecto de, bueno, Gustavo De Gustavo. López, ¿sí? Mirta Colangelo, bueno, ahí también están Sergio San Martín, Omar Sansone, tipos a los que les tengo también extraordinario cariño. Qué mujer Colangelo.
Mirta Colangelo, sí. Mm. Pero digo, a partir del 95 que aparece la revista Vox, y después cuando empiezan a editarse los libros, 97. Bueno, mi primer plaqueta aparece ahí, en una revista Vox, que está en el libro que mencionaste vos recién, en Eh, el Hinchada de Metegol, que está en Ernesto Guevara quiere ser Papá Noel. Exacto. Y antes, claro, había publicado algo en el Diario de Poesía. Sí, creo que ese momento fue, bueno, uff, qué lindo, qué interesante, qué momento. Yo sentía una emoción particular y también está la otra, la del entorno. Sí, Viste sí, que el entorno. decía, bueno, Mirá el nene. claro. Sí, no es muy importante, pero está muy prestigiado. ¿Sí? No es Sí, sí, sí. determinante, pero está prestigiado. Sucedía que por este lugar periférico que teníamos, también la aparición de los volúmenes, de los libros, es decir, el hecho de armar un libro y publicarlo, fue una experiencia tardía para todos nosotros. ¿Sí? Primer libro de Marcelo es del 98, 98. claro. El de Mario de ser 99, Sí, por ahí, claro. bueno, el de Sergio 2001, y ahora tampoco era y está buena la pregunta que hiciste por esto, porque sí, por un lado, qué alegría cuando apareció algo en una revista, por ejemplo, en un Sí, medio, sí. o esta plaqueta en Vox, pero yo creo que no nos corría el afán de que estuviera listo el libro, ¿viste? Que vos pudieras mostrarle, mirá, tengo un libro. A nosotros nos pasó que tomamos contacto con un grupo de gente de Buenos Aires que eran gente de la edad nuestra, bueno, Fabián Casas, Daniel Durán, Claro. Rodolfo Edwards, José Villa, que eh, llevaron adelante varias experiencias, una la revista 18 Whiskies, que es una revista, digamos, que funciona como un faro en la historia de la poesía reciente de la Argentina, bueno, reciente, la década del 90, Sí, sí. y recuerdo conversaciones con ellos, no sé si con ellos, con los que acabo de nombrar puntualmente, bueno, tuvimos una experiencia muy linda que fue la de compartir un viaje largo con varios de ellos, y gente que decía frases como esta: si vos tenés más de 21 años ya tenés que tener un libro publicado, sos poeta y tenés más de 21 años tenés que tener un libro publicado. Y bueno, acá algo pasó, ¿viste? O no soy, o no pude, porque probablemente, no sé, yo en ese momento tendría 23, 24, pero bueno, no llegué, algo pasó. Ese fue el primer momento en que creo que empecé a pensar, probablemente Claro. empezamos a pensar como grupo Tendríamos que hacer algo. que faltaba esa cuestión. Ah, Pero a la vez había otro modo de hacer las cosas que tenía que ver con la búsqueda de alternativas de difusión claro. que no estaban en el libro. Entonces me parece que eso también nos, digamos, no nos apuraba en el hallazgo o en llegar al resultado del libro. ¿Sí? Sí. Y también puede ser que esto que dijiste vos antes de que, bueno, acá era, no solamente le pasaba a los escritores, al que quería grabar un disco le pasaba también, Los era caro músicos. y de repente acá en Bahía fundamentalmente esas cosas se solucionaban con hagamos un recital o juntémonos a escribir o Exacto. hagamos una juntada. Sí. Digamos, nos va a salir más barato, vamos a poder expresarnos, la gente va a venir, y de repente eso era como que un poco, también debe haber hecho que dilaten un poco esta Sí, necesidad, ¿no? sí, sí, sí. De escribirlo. Sí, sí, Eh, sí, que no, claro, que no ese resultado material, que también está imantado
de un aura, de un prestigio extraordinario, digo, el disco, el libro, no fuera tan urgente, o tampoco le demos tanto brillo, fuera tan caro que Claro, no lo podíamos lograr. Tal cual. Yo te nombré al grupo Mate hace un ratito. Sí. Mate era un grupo, no sé, hoy habría que escuchar las grabaciones, pero era un grupo que en ese momento ciertamente era un grupo que tendría que haber tenido 1 o 2 discos por lo Se menos. merecían un disco, claro, sí, exacto. Sí, ninguna duda. Eran pibitos, estoy hablando de personas, chicos de 18, 19 como mucho, pero sin duda que tendrían que haber editado un disco. Y eso no estaba como posibilidad. Entonces sucedía esto que vos decís, que probablemente también sea una respuesta a ciertas condiciones de la ciudad, Sí. que siempre, bueno, está esa marca negativa, hasta nefasta respecto de lo que somos los bahienses. No obstante, hay un flujo de actividades que funciona muy a contrapelo de eso. Como decís vos, donde lo que hay es encuentro. ¿Sí? Hay zonas de producción, en el campo artístico y me parece que en el campo social también, y bueno, ni los diferencio, en el campo artístico y en el campo social como una entidad es lo mismo, para mí es lo mismo. conjunta. Sí, yo lo veo muy... sí, Es muy... Debe haber alguno que no sea, vamos, debe haber algún artista que sea poco social, pero en líneas generales el campo sí. es así. Y mirá, ya que estamos, y justo caímos en este tema, te pregunto, ¿cómo, por la actualidad, cómo lo ves ahora? Porque realmente han pasado unos años bastante difíciles, ¿no? Difíciles de digerir, difíciles de transitar y sobre todo requería mucha inventiva, mucha cabeza Sí, para que algunas cuestiones no se duerman, ¿no? ¿Cómo lo sí. viviste vos, por ejemplo? ¿Te referís a...? A la hora, Sí, a estos últimos 4 o 8 años. sí, 4 años hasta el 2019 y la pandemia. Creo que estos últimos 6 años casi que los podés pensar por ahí en un flujo, más allá de las diferencias que puede haber entre gestiones, no en Bahía, porque en Bahía y acá determino, bueno, sí, la gestión estatal es importantísima, ¿no? Seguro. Más allá de la cantidad de cosas que se puedan hacer por afuera de las perspectivas que ofrece el Estado, es determinante tener actores, agentes con capacidad de nuclear muchas de estas cosas que nosotros mencionamos, ¿no? Bahía tiene una experiencia linda, y otra vez, muy a contrapelo de eso que es el discurso establecido sobre la ciudad, que tiene que ver con la organización de los grupos de activistas, de agentes culturales, que tiene representación, es representación gremial Importante. y participación activa, no en las decisiones de gobierno, sino en entidades, particularmente vinculadas al Instituto Cultural, donde participan representantes de distintas áreas y por lo menos tienen la posibilidad de llevar inquietudes. Esto sucede desde 2006, me parece, en adelante, y a partir de esas inquietudes generar acciones y fundamentalmente trabajar en base a proyectos de productores culturales de toda la ciudad, ¿sí? Estoy hablando de un ente que funciona, ya te digo, desde mediados de la primera década en adelante, que se potenció mucho entre 2011 a 2015, luego se atenuó, pero no desapareció, porque digo, es una herramienta que se gestó en su momento desde el Consejo Deliberante, pero de la que los productores culturales, los agentes culturales se adueñaron, ¿no? Y que es lo hoy más la importante. defienden. Claro. La defensa es la más importante, digo, defender. Exacto.
una vez que tenés la Y, herramienta. y probablemente eso funcionó como contención en épocas en que, digo, entre 2015 y 2019, el impacto, bueno, de devaluaciones, de recortes al área de Sí, sí. cultura se notó, y, y la acción misma de los trabajadores de la cultura es la que permite que se desarrollen actividades alternativas, pero siempre peleando por un lugar en la estructura del Estado, que me parece que eso es fundamental también. Es ¿Sí? importantísimo. Sí, Sí, el sí. Estado tiene que estar. Y cuando no está, que los actores de ese campo logren al menos incidir, cuando no presionar, sobre aquellos que no están actuando como Como corresponde. corresponde. Sí, sí. Sí, que a veces son, digo, es el lugar del Estado, a veces son subsidios, ¿sí? A veces es dinero, porque hay actividades para las que necesitas dinero, ¿sí? Vos para Sí, sí, grabar sí, un sí. disco, ese disco de mate necesitaba dinero. Bueno, ese Tal dinero cual. no es tu dinero, probablemente infraestructura también, que en ese momento no estaba. Pero a veces lo que necesitas son eh, gestiones, digo, cabezas Sí, que tal cual. vinculen, ¿sí? Sí, Que sí. digan, che, acá el grupo toca muy bien, y acá tenemos una persona que tiene herramientas como para grabar un disco Tal cual. y vincularlos, ¿sí? Esa es la Sí, tarea también de los gobiernos, ¿no? De las gestiones de cultura. Y seguro. Sí, no, sí. y no romper o pensar que la producción cultural únicamente es la que desciende desde la Sacra Buenos Aires hacia el interior No, y o de además otros acá hay lugares, una, ¿no? hay una más importante. Bueno, a mí acá me ha tocado verlo con el tema de los cursos. Es impresionante lo que se puede hacer, lo que la gente puede hacer, ¿sí? Y como decís vos, muchas veces no se necesita el dinero para, toma, no, muchas veces lo que se necesita son gestiones. El tema es que para gestionar hay que moverse, trabajar, y ponerse al servicio de la gente. Y eso lo hace alguien fundamentalmente que es social. O sea, por eso digamos, el gobierno tiene que ser social en ese sentido, porque tiene que volcarse y brindar ese servicio. A veces es difícil, pero bueno, como decías vos, cuando no se hace, y bueno, hay que golpear las manos o hay que ir a ver qué pasa. Sí, sí, Te hago sí, una sí. pregunta. Y no detenerse Seguro, tampoco, porque seguro, aún golpeando las manos o haciendo mucho ruido, hay que seguir. no siempre las cosas se logran, pero no detener ese flujo de trabajo que se hará con menos, ¿sí? Exacto. Pero siempre está presente, ¿viste? Sí, Siempre están es los músicos que importante. están tocando en la calle, que siempre están estos centros, digo, desde hace unos cuantos años tenemos todos estos centros culturales alternativos en la ciudad, que, bueno, ahora se redujeron, bueno, en este periodo es inevitable, pero que son lugares también nodales, digo, que producen todo el tiempo. Seguro. Y lo que o sea, puede ser que se produzca menos, pero lo que no tiene que suceder es que desaparezcan. Eso es Exacto. importantísimo. Es así. Omar, no, y te iba a preguntar, para relacionarlo con algo que escribiste vos, Bahía, como la veían en 1910, Sí. ¿cuán diferente está ahora? Cambió mucho en algunas cuestiones y en otras no tanto, me parece, ¿no? Claro, hay cosas que deben tener que ver. Sí, vos te referís a eh, un trabajo Sí, que es contemporáneo del libro de poemas que mencionaste, que es de 2010, que es un prólogo a una selección de textos de Enrique Banch. Enrique Banch es un exactamente. escritor ligado al modernismo, que en 1910 recorre 10 ciudades argentinas, justamente en el año del centenario de la En el Revolución de centenario. Mayo, 10 ciudades que no son Buenos Aires, 10 ciudades del interior. O sea, la Revolución de Mayo se festeja básicamente en Buenos Aires, pero él hace un acto de federalismo muy, muy genuino en ese sentido. Y hace una semblanza de cada lugar. Eh, Particularmente ahí, la que yo elegí como
como centro obviamente es Bahía Blanca. Bahía Blanca. Y creo que, bueno, obviamente hay una serie de transformaciones cuando uno hace el cotejo que tienen que ver con los 110 años que han pasado, pero probablemente hay ciertas marcas que permanecen, hay cuestiones que detecta ahí Banks que tienen que ver con la condición de ciudad de paso, ¿sí? De una ciudad donde la gente no se afinca, ¿sí? Y bueno, es muy, muy duro él, ¿no? La ve como una ciudad sin espíritu, sin identidad. A La Plata la trata peor. Al claro, sí, sí, hay otras ciudades a las que trata mal también. Eh, yo particularmente lo sentí mucho más con Bahía. Como ella, sí. No. Eh, pero, de nuevo, probablemente ahí uno podría decir, bueno, por lo menos a lo largo de los 100 años que sucedieron después, Sí, sí. más allá de que esa condición de ciudad de paso y ciudad donde mucha gente no se afinca de manera definitiva y no constituye arraigos fuertes, también se ha generado un flujo y llamativamente, digamos, y contradictoriamente con lo que lee Banch, es un flujo que tiene que ver con la vida cultural, que tal vez no muy publicitado, pero intenso. Pero intenso. ¿Sí? ¿Sí? Esto que te digo, que esta ciudad tenga, que haya sido el lugar donde se gestaron Senda y Vox, ¿sí? Senda no tanto, pero Vox es una editorial reconocida en todos lados, Sí, sí. ¿sí? O sea, si vos vas a un lugar donde se lee poesía y nombrás Vox, Sabe. en toda la Argentina, Sí, sí, ¿sí? sí, sí. En todo el cono sur americano y mucho más también, es un lugar, es un espacio reconocido. Digo, y fíjate vos, eso surge desde una zona menor, un género, si querés, con menos publicidad, como la poesía es el que está en el centro, pero bueno, también ahí, fíjate, en Vox también alternan, juegan, intercambian diferentes disciplinas, las artes plásticas, porque era uno de los ejes que se trabajaba, y digo, y esa ciudad que en la descripción de Banch es solo espacio de paso y donde la gente se preocupa únicamente por hacer moneda, Moneda, ¿sí? tal cual. O sea, hay una imagen extraordinaria y casi brutal que dice Bahía Blanca es un barraquero contando las bolsas que entran, Exacto. las bolsas que entran al depósito. Es muy cruel, es muy cruel. Uno podría decir, bueno, también hay otros flujos a los que se puede atender y que le han dado a la ciudad otra dimensión, ¿no? Recién, hace un rato te nombré a Ramiro Musotto, por ejemplo. Sí, Ahí sí. tenés otra figura que se formó acá, o si bien él consolidó su formación en Brasil, pero que recurrentemente volvía a la ciudad y hacía algo que tenía que ver con este lugar. Sí, ¿Sí? sí. Hacía el tema El Botellero, por ejemplo, con el que podríamos cerrar este encuentro, que, que lo hace a partir de la grabación de una persona de estas que con un parlante va Sale, comprando sí. por los barrios, básicamente botella, pero cualquier cosa vieja que vos tengas en Fierro tu patio, viejo. Sí. y lo transforma en música. Digo, eso está muy por fuera de esa De la lógica de mirada Banks. tan, digamos, cuantitativa que hace Banks, ¿sí? Fantástico. Omar, me quedan las 10 de última. ¿Sí? Dale. Hemos pasado una hora hablando y realmente La siempre gente se es fue. ameno. La gente se durmió, no importa. No, no. No, al contrario, la gente debe estar seguramente de ese lado. Me quedan las 10 de última, que, bueno, generalmente, obviamente, son diferentes para todos. Capaz que en algunas repito porque me interesa ver qué responde el entrevistado. Vamos con la primera. ¿Tu personaje favorito de Titanes en el Ring? Pepino.
Pepino. Pepino y el Super Pibe. Esa alianza del que perdía siempre y el que ganaba siempre, pero a veces ligaba también, me gustaba. Me gustaba, Sí, 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 sí. Pepino, pero Pepino fue Sí, un ícono, Pepino fue. sí, 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 Dale, sí. dale. Me gustaban Eh, un montón, pero Pepino me parece que era el que más bueno, con el que más empatizaba, como decimos hoy. eh, otra pregunta, va. Esta es una composición. Mirá. Suena el timbre de tu casa, abrís la puerta y resulta ser la figura de una mujer joven de tez morena. Podría ser una senegalesa, por ejemplo, de unos 20 años. Te cuenta que se llama Omar y es tu tatara niete, ¿sí? Que viene del futuro, del 3520 por ahí, ¿sí? Quiere conocer a su famoso pariente, escritor de poesías célebres del siglo XXI, por el cual le pusieron su mismísimo nombre. ¿Qué tres cosas le preguntarías del futuro y qué le regalarías de souvenir por haber venido a visitar? Ajá. Eh, tres cosas, una sola. ¿Estamos? Le Dale. preguntaría. ¿Estamos todavía? Me decía año 3500. ¿Estamos acá todavía? Estamos. ¿Hay algo parecido a a la humanidad? Eh, sí, no, pues sabes que y no se me ocurre otra pregunta que esa, que me parece que es una que me Es debe fuerte. obsesionar desde muy chiquito. ¿Hasta cuándo va a durar esto? Mirá vos. Y cada vez me asusta un poquito más. Ya tengo asumido, creo que la primera vez cuando me enteré que un día el sol iba a desaparecer, me pegué un susto impresionante, cuando era muy chiquito, seguramente en el libro gordo de Petete o en alguna de esas enciclopedias, me enteré que el sol un día iba a apagarse y dije, A ver, ¡ah! Y a partir de ahí, sí, la pregunta ahí- sería esa. ¿Y qué le daría de acá? Eh, un mate, un un mate. mate. Sí, sí, sí. Probablemente le convidaría un mate. Bueno, en la actualidad le daría su mate y su bombilla, pero Sí, sí. si no, le invitaría a tomar mate en el patio. Bien, bien. Composición, tema, la poesía. La poesía es. Eh, no, es imposible eso. No, no, no hay. No hay. No, porque el verbo ese te lleva a, a una zona donde lo que se espera es algo que sea invariable. Y en realidad, bueno, es lo que estuvimos charlando todo el rato. La Exacto. poesía, como la mayor parte de estas disciplinas con las que estamos en contacto, siempre tiene una maravillosa variabilidad. ¿Sí? Sí, en todo caso, es algo que tiene que ver con la vida de relación, es un modo de acercarse a afectos, de hacerse de vínculos tan fuertes como los que uno hizo en la escuela, pero probablemente eso también es el fútbol, eso también es la música, la gastronomía, bueno, hay un montón de cosas con las que uno puede hacer, establecer esas relaciones. Bien. Te iba a preguntar, te voy a preguntar lo mismo que le pregunté a Marcelo en el primer capítulo, que Sí. era rústico o lírico. Rústico lírico, en qué espacio? ¿En qué? Llevémoslo a un rectángulo de juego, a un verde césped. Ah, el fútbol. Eh, como observador, como público, lírico, ¿sí? Lo otro ya lo sabes, ni lo sabe todo el mundo. No, no tengo otra posibilidad. No, No tengo otra posibilidad no, no digas. que lo rudimentario, lo rústico, lo No, no, no. elemental. El Pero despliegue hay probablemente que eso decirlo así. también sea yendo un poquito a eso que vos decís, te dijo Mario, te dijo Marcelo, de somos chatarreros, juntamos cosas. Eso también sea algo que excede, bueno, en mi caso, bueno, mi falta de destreza física y sea una marca de confección
situaciones más amplias, ¿no? Donde uno se ha ido ordenando y arreglando con los elementos que tiene, ¿sí? Y eso, bueno, eso que dice Mario, soy un chatarrero, claro, ando juntando lo que encuentro, o sea, no tengo no sé, no tengo todo el tiempo del mundo para escribir el libro ese, pero sí voy por la calle juntando cosas, ¿sí? Y le cabe a Marcelo también, claro que sí. De alguna manera es una práctica, ¿sí? Y ya me salí del fútbol, digo, ya estoy Sí, pensando no, en el sí. modo en que uno ha Pero porque el trabajado fútbol es eso todo también. el tiempo con las herramientas con que contó. Si querés algo medio punk, Sí. ¿sí? Medio, bueno, esto es lo que tengo, con esto voy a hacer Voy un al tema. frente. Tengo 3 tonos, voy a hacer un tema. Aunque Eh, después esos 3 tonos se pueden diversificar y seguro. ampliar, ¿no es cierto? Digo, creo que eso es en el inicio. Pero sí, con esto reivindico la palabra rústico. Muy Que bien. además, digo, vos lo sabés, viene de Rus Ruris, viene, ¿no? del ámbito rural, es del campo, la Exacto. naturaleza, el lugar donde muchas ¿De veces dónde sacamos, provenimos? claro, las cosas para vivir, para comer, y además a mí me gusta mucho también ese espacio. Entonces, lo rústico me cabe en esa doble dimensión también. Muy bien. Eh, ¿Me puedes decir 5 apellidos que incluirías en una antología de poesía latinoamericana contemporánea? Ajá. Te hago la pregunta de Susana. ¿Vivos? No, 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 Que por hayan sido supuesto. contemporáneos. Claro, digo, porque pensaba en Cardenal Está bien, inmediatamente. está bien. ¿Sí? Cardenales contemporáneos. Eh, Cardenal, Mm. Cardenal y Parra, 2 finados. Finados longevos. Ujú. Raúl Zurita en la actualidad. ¿Sí? Y me parece que tendría que incluir también algunos más cercanos, ¿no? Quede mal, no hay problema. Puede quedar mal hoy. Hoy puede quedar mal con algunos. Viste que por ahí decís, uy, no, si pongo este no puedo Claro, poner bueno, este. No hay problema. mirá, la voy a hacer más fácil. Algunos Dale. de todos esos amigos que nombré. Ese es el cuarto, ¿sí? Perfecto. En todo Perfecto. caso, el que escucha dirá, bueno, este, aquel o el otro, ¿sí? Y eh, estoy pensando, y es una cuestión de gustos, que tiene, creo que ahí podría estar, no sé, elijo así al azar, Tirsa Ota, que fue una invitada De lujo. del A mí me festival, sorprendió. ¿sí? Pero también me gustaría que hubiera otras Sí. invitadas ahí que me han gustado mucho lo que hacían, ¿sí? Sí, es re difícil elegir Sí, 5, por eso. una antología tiene más, Sí, sí, sí. habitualmente Tiene tiene 5 más. porque si no digo, uy, me voy a volver Sí, sí, loco. sí, 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 Pero sí. está bien, está más que cumplida. Mm. Dos cosas. ¿Qué estás leyendo hoy? ¿Algo que estés leyendo? Mira, estoy leyendo. Normalmente leo varias cosas a la vez. A mí me Eh, pasa. algunas, algunas se terminan, otras no. Son más estas últimas. Eh, Estoy leyendo un libro de ensayos, de artículos, que se llama Después del rock, de Simon Reynolds. Eh, Terminé de leer hace 4 o 5 días una novela de un escritor de La Plata que se llama Francisco Magallanes, la novela se llama El Palomar, que es una novela muy linda. A mí me gustó mucho, yo lo conozco al autor Ah, y es como, está armada básicamente, prácticamente no tiene narrador, y está armada en base al diálogo de los personajes, que son bastante lúmpenes la mayoría. Es como el mundo alrededor de una remisería. Me oh, gustó esa idea. Y
leí ahí juntitos, porque en realidad viajé a La Plata hace poco y compré libros en una editorial de allá, un libro de Mario, creo que es Mario Bellatín o Bellatín, yo no sé bien la pronunciación, que se llama El libro La Mola, y no me voy a acordar del último término, el libro La Mola y el libro La Mola el monstruo, que es un libro raro también porque está escrito en verso, pero el autor no lo propone como poesía. La mola, Entonces, la mola era una el moladora. libro La Mola el monstruo. Sí. Qué Hay una serie de reflexiones sobre el libro, sobre la escritura. Ah, Bueno, me gustó ese libro. bien. Y por último, bueno, si querés, podés recomendar ese, pero si no, recomendanos un libro y nosotros vamos Eh, a recomendar Escuela Pública de Marjorie, seguro. uf, bueno, gracias. Seguro. Gracias. Eh, recomendar un libro, y bueno, depende para qué tenés ganas de leer, qué inquietudes tenés respecto de la... Por ejemplo, yo hoy recomendaría libros de música después de Mirá, todo lo que charlamos, ¿sí? Y supongamos, la recomendación viene en torno a esto. Como charlamos tanto de música, hay un libro que a mí me gusta mucho que se llama Las ideas del rock, que es de Sergio Pujol, que es un ensayo sobre justamente el rock en tanto cultura, y arranca desde la década del 50 hasta creo que llega hasta el 2010 más o menos, un poco más atrás. mirá. En la biblioteca nosotros tenemos uno que fue el primer libro de rock que yo leí, lo leí de la biblioteca, se llama La historia del palo. Ah, Este, que es de una chica argentina que escribió sobre el rock nacional, y yo era adolescente y tuve que esperar como 4 o 5 semanas porque nunca estaba el libro en la biblioteca. todo el mundo lo Miguel sacaba. siempre se lo prestaba a otra persona, hasta que lo pudimos agarrar el libro. Así que sí. Bueno, por último, Omar, y ya te dejo libre para que hagas de tu vida, como siempre, algo bueno. Decime en 3 palabras o 4 nomás, bueno, ¿qué son las escuelas para vos? ¿O qué han sido? Eh, y son uno de los lugares que más quiero. Sí, sí, son un lugar en el mundo, parafraseando el título de la peli. Pasé mucho tiempo ahí, digamos, es un espacio que conocí desde distintos ángulos, digo, como alumno, eh, conocí docentes extraordinarios, digo, que seguramente valoré mucho después de haberlos visto, y después laburando también. Ahora hace mucho que no voy, más allá de esta contingencia, porque, bueno, estoy trabajando en otro lugar, pero un lugar al que siempre me gusta volver. Hay una intensidad bueno, de lo sensible, de los sentimientos ahí, Ni hablar. ¿sí? Donde se mezcla todo. Cosas maravillosas que me pasaron, otras que no, pero que hacen a esa constitución tan fuerte también. Sí, pero digamos que es un lugar fuerte de este planeta. Bueno, Y la bueno, Biblia en particular. la Biblia en particular. Sí, la Biblia tiene eso. Amigas, amigos y amigues, este fue Omar Chauvier. Muchísimas gracias, Omar, por estar ahí. Ustedes, ¿Sí? En serio, ustedes, muchísimas gracias. Y bueno, a ustedes les decimos que dentro de 15 días los encontramos aquí de nuevo. Esta vez va a ser con Esther Agunil. Vamos a estar charlando de algunos escritores bahienses. ¿Sí? Así que no se pierdan el próximo encuentro de Vivamos Literae. Desde ya, muchas gracias, Omar. Muchas gracias, gente, por estar de ese lado. Y nos vemos dentro de 15 días. Nos vamos. bueno, Chao. muchísimas gracias.